quiero dar un estudio al respecto de algunos consejos para los hermanos que están empezando a predicar, o para los hermanos que anhelan predicar, o para los hermanos que anhelan entender mejor la Biblia. Yo no sé si a usted le interesa eso, pero yo lo veo bastante interesante, porque hay hermanos que incluso dicen: hermano, ¿y de dónde empiezo a leer? ¿Empiezo de aquí, empiezo de allá, o de dónde empiezo? Yo creo que al final, por eso le digo que son estudios de primaria, hermanos, porque son cosas al final del día fáciles de entender cuando tenemos el conocimiento y la ayuda de parte de Dios, hermanos. Entonces quiero darle algunos consejos básicos, hermanos, para poder entender mejor la Biblia. Y el consejo más básico para poder entender la Biblia, porque sin Él no somos nada, es el Espíritu Santo de Dios, hermanos. O sea, arranquemos de ahí, hermano, arranquemos con eso. Y siempre que me ha permitido Dios darle algún estudio a algunos hermanos, le he dicho: de nada sirve ser el mejor maestro, que nos sepamos la Biblia de pasta a pasta, pero si la esencia no está con nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tanto conocimiento, hermanos? Por eso al final Moisés, siendo un maestro de la Biblia, el hombre fue inteligente, y a pesar que tenía todos los conocimientos y había hablado cara a cara con Dios, hermano, a pesar de eso, el hombre dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Entonces creo que al final, hermanos, llego a entender a Moisés de qué sirve ser un maestro de la Biblia, teniendo los mejores conocimientos, haber estudiado en los mejores institutos, si la esencia no está con nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque si la esencia, que es el Espíritu Santo, está con nosotros, se nos va a facilitar mejor. ¿Qué hago yo? Esto yo lo hago, y lo aprendí desde un principio cuando fui cristiano. ¿Qué hago yo para entender la Biblia? ¿Qué hago yo? Sencillamente lo he aprendido, que no abro este bendito libro, no lo abro sin antes pedirle a Él que me haga entender lo que voy a leer. Eso es algo, y lo he aprendido, y siento, y se lo comparto, siento que eso estará mientras la humildad esté con nosotros. Yo siento de esa manera, porque cuando la soberbia ya está, usted se lo cree, él sábelo todo, ya cree que ya Dios no lo necesita, y hace y deshace, y ya es más, algunos ya ni leen la Biblia, hermano, porque creen que ya se la saben toda, y hasta ahí estamos re mal, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Y este es un consejo que se los comparto. Antes de leer la Biblia, primero cierro mis ojos y le digo: Señor, yo reconozco que sin ti no soy nada. Yo necesito que tú me hables, yo quiero entender tu palabra, pero para eso, Señor, por favor, dame el conocimiento, dame la sabiduría. Entonces ya hice mi oración. Ahora, después de esa oración, ahora sí, abro este bendito libro. 2, he aprendido que hay muchos libros que hablan de Dios, y usted ya lo sabe. Por ejemplo, los señores del séptimo día, ellos no leen su Biblia, sino leen un libro que se llama El conflicto de los siglos, que es un libro que fue escrito por una señora llamada Elena G. de White. Y ese libro, por cierto, habla de Dios, pero ese libro no es de Dios, hermanos. Los señores testigos de Jehová también, ellos no leen la Biblia sin antes leer su manual, que se llama el libro de los atalayas. Y también ese libro habla de Dios, pero ese libro no es de Dios, hermanos. Los señores católicos no pueden predicar si no usan su manual también, que se llama el catecismo. Y ese catecismo también habla de Dios, pero ese libro no es de Dios, hermanos. En cambio, lo hemos dicho que en este libro no habla de Dios. Aquí habla Dios. ¿Sí me entendió? Este libro no habla de Dios. Aquí habla Dios. Por eso dice el apóstol Pedro que es esta la profecía a la cual debemos de estar más atentos y encendidos como una antorcha. ¿Por qué? Porque esta es la profecía más fiel y más verdadera, que nunca nos va a fallar. Entonces, mis hermanos, son algunos consejos que quiero empezar dándoles a ustedes, porque yo creo que hay muchos hermanos que quieren entender mejor la Biblia, pero ese es uno de los consejos básicos. Antes de leer este bendito libro, mejor si dobla sus rodillas un rato y le diga: Señor, por favor, dame ese conocimiento. Yo necesito entender. ¿Por qué? Porque yo no sé si a usted le ha pasado,
que leyó hasta 4 o 5 capítulos y de los 4 o 5 capítulos no entendió nada. Pareciera que se quedó igual o peor que cuando empezó a leer la Biblia. ¿Y qué pasó? Simplemente que este no es un libro cualquiera. Este es un libro sumamente y 100% espiritual, que el que lo va a entender también tiene que estar sumamente espiritual, porque si no está espiritualmente leyendo este libro, no va a entender lo que él va a leer, hermanos. Entonces, vamos a ir así pasando rápidamente con estos puntos básicos. Entonces, uno de los puntos básicos para que usted entienda mejor: ore antes de leer la Biblia. Hable con Dios, hable con Dios. Número 2, no lo voy a escribir porque el tiempo se me va a ir, pero sí me gustaría que usted tome nota de lo que vamos a hablar, porque más adelante le puede servir. Número 2, consejo para poder predicar la palabra de Dios. Y el número 2 es: ¿qué dice el texto que voy a leer? ¿Escuchó lo que le dije? ¿Qué dice el texto? Entonces es aquí, mis hermanos, donde las cosas, aquí es donde a mí me encanta esto, porque cuando usted agarra la Biblia y empieza a leer el texto, una de las primeras preguntas que usted, hermano, tiene que hacerse es: ¿qué dice el texto? Ahora, ¿por qué? Pareciera que fuera tan fácil lo que le estoy diciendo, pero ojo con lo que le voy a decir. Si usted no sabe ni qué dice el texto, mucho menos va a poder explicar lo que el texto quiere decir. Para que usted explique correctamente el texto, primero tiene que saber qué dice el texto. Porque si ni usted sabe lo que dice, ¿cómo va a explicar algo que usted mismo no lo sabe? ¿Se acuerda? ¿O entiende lo que le estoy diciendo? No podemos explicar lo que nosotros no conocemos. Entonces, y esto lo vimos cuando estudiamos hermenéutica, cuando estudiamos la homilética. Estos estudios los vimos, de que para poder, hermanos, predicar, primeramente tengo que estudiar qué dice el texto. Y le voy a refrescar la mente de tanto que vimos en los estudios, pero ojalá ahorita usted se recuerde y diga: cierto, me recuerdo de eso. Se recuerda que cuando vimos el estudio de la homilética, vimos un curso que se llamó la famosa gramática. No sé si se recuerdan. ¿Qué es la gramática? Ahí está, pero no se preocupe, usted está tenso ahorita. La gramática es la ciencia lingüística que estudia las letras o las palabras, y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si no echamos mano de la gramática, no vamos a entender qué dice el texto. ¿Por qué? Porque cuando usted estudia la gramática, va a respetar en el texto que está leyendo. Si encuentra una coma, usted va a respetar eso. Si encuentra un signo como eso, usted sabe que no nada más es de leer, sino ahí está haciendo una pregunta, usted ya está entendiendo. O de repente va a encontrar unos signos como estos, y usted ya sabe que son signos de admiración. O sea, todo esto le va a ayudar a usted en la gramática para que entienda qué dice el texto, porque es muy diferente leer una palabra sin estos signos a leer una palabra con estos signos. ¿Sabía eso? No lo sabía. Es una gran diferencia. Por eso le estoy diciendo: si usted desde el principio no entiende lo que dice el texto, ¿cómo va a querer enseñar lo que usted no sabe ni lo que usted está leyendo? Entonces, pero no solo eso, la gramática es la que me ayuda, hermanos, a estudiar letra por letra y palabra por palabra. Se recuerda que vimos en el estudio que gracias a la gramática podemos entender cuándo el texto hace la diferencia una letra. ¿Se acuerda de eso? Vamos a poner ejemplos de los más facilitos. Hermana Silvia, por favor, léame Génesis capítulo 8, versículo 5, por favor. Hermano Manuel, Lucas 16, 26, por favor. Vamos a poner los versículos más conocidos. Y yo quiero que ustedes, por favor, analicen perfectamente esto para que empecemos viendo. Del primer consejo es: ¿qué dice el texto? Por favor, hermana Silvia, Génesis capítulo 8, versículo 5, y los demás paren las orejas, por favor. 8:5.
Déjelo ahí nomás. ¿Se descubrieron qué dice? Pero esa palabra cima la encontramos con C de casa, ¿verdad que sí? Ok, entonces es ahí donde nos va a ayudar la gramática a entender que el texto habló de una cima, pero con C de casa. Ahora, hermano Manuel, por favor, Lucas capítulo 16, versículo 26. Déjelo ahí nomás, la historia del rico y Lázaro. Pero ahí encontramos la palabra cima, ¿se acuerda? Con S. Fíjese qué importante es esto. Una letra está haciendo la gran diferencia. En Génesis 8:5 decía cima, pero con C de casa, ¿cierto? Mientras que en Lucas 16:26 dice cima con S de sapo. ¿Cuál es la diferencia? Que la palabra cima con S significa un agujero, mientras que la palabra cima con C significa una loma, un bordo, un cerro, como usted le quiera llamar. Entonces es aquí donde, si nosotros no tenemos el mayor cuidado, una letra por una letra puede echar a perder todo el texto que leímos y salimos diciendo lo que la Biblia nunca quiso decir. Para muestra de un botón, mañana tal vez, o tal vez ya lo escuchó, a un predicador que habla de la historia del rico y Lázaro, y hasta hacen la forma, ellos dicen, es que hay una gran cima, hermanos, y gracias a esa cima no pueden pasar. Pero es que ahí no está hablando de cima, de loma, está hablando de cima, de un tremendo agujero. Entonces, por eso les estoy diciendo, hermanos que necesitan y que quieren predicar, entiendan por favor, cada que lean un pasaje de la Biblia, por favor analicen letra por letra, palabra por palabra, para que se les haga más fácil entender. Y entre más fácil ustedes entienden, más fácil ustedes explican la palabra de Dios. El otro más conocido, ahora hermana Margot, Salmos capítulo 42, versículo 1. Salmos 42, 1, hermano Silas, por favor, Mateo 10:44. Mateo 10:44 y hermana Margot, Salmos 42:1. ¿Qué dice en el Salmo 42:1, hermana Margot? Ahí está. Dice, ¿como qué? Como el siervo, ¿verdad? Así dice, ¿verdad, hermana? Ok, como el siervo. Y lo encontramos con C de casa. Esto es facilito, hermano. Esto es facilito para los que ya vieron este estudio, pero creo que los que no vieron este estudio les interesa esto. Hermano Silas, por favor. 10:44. 10:24, permítame. Es 24, ¿verdad? Claro que sí. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Ahora está fácil. Ahora vemos cómo aquí nos habla la palabra siervo, pero ya no es con una C de casa, sino vemos la palabra siervo con S, ¿verdad? Entonces, aquí está fácil entender esto. ¿Por qué? Porque en el Salmo 42 dice que el siervo clama junto a las aguas de las corrientes. Desgraciadamente, por no tener tanto estudio o por la gente perezosa que repite lo que oye, al final terminan hablando cosas que no tienen que hablar. En una campaña lo dijo un siervo de Dios. Hermano, dice, pobre siervo David clamaba junto a las aguas de corriente. Tan preocupado estaba el siervo y allá estaba clamando. El problema que allí no está hablando siervo con S, sino habla siervo con C. Y cuando encontramos la palabra siervo con C, se refiere a un venado. Mientras que siervo con S se refiere a un servidor que le sirve a Dios. Entonces, pero ¿qué es lo que estamos entendiendo? Que si usted no entiende lo que el texto dice,
¿cómo va a explicar lo que usted mismo no entiende? Entonces creo que estos son consejos bastante básicos para los hermanos que anhelan predicar, que por favor lean perfectamente qué dice el texto. Porque si no entiende qué dice el texto, por esa razón es que a veces en los altares escuchamos gente hablando incluso tonterías o cosas que no deberían de hablar, porque ni ellos mismos supieron qué dice el texto. ¿Estamos? Entonces ya tenemos ese consejo número 1. Consejo número 2. Ahora sí, ¿qué dice el texto? Número 2, ¿qué quiere decir el texto? Porque una cosa es qué dice el texto y otra cosa es qué quiere decir ese texto. ¿Cierto o no cierto, hermanos predicadores? ¿Verdad que hay una gran diferencia entre qué dice el texto y entre qué quiere decir ese texto? Ahí está el problema, que muchos a veces logran entender lo que el texto dice, pero ya más pocos son los que entienden qué es lo que quiere decir realmente ese texto. Tanto así que en una ocasión había alguien predicando dentro de la congregación y estaba predicando aquel pasaje de Mateo, de Lucas capítulo 15, 26 en adelante, donde Cristo dice que el que no deja padre, madre, mujer, hijo, y el que no aborrece incluso padre, madre, no puede ser discípulo de Jesús. Pero si usted lee el texto, dice el que no aborrece padre, madre, mujer, hijo. El texto está diciendo que hay que aborrecer a papá, que hay que aborrecer a mamá. Pero de repente allá en la primera carta de Juan 4:20 dice la Biblia que todo aquel que aborrece a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo está entonces esto? Aquí me dice que hay que aborrecer y aquí me dice que el que aborrece es un mentiroso y es un homicida. Es ahí donde usted inteligentemente vuelve a echarle mano a la gramática y estudiar la palabra aborrecer, para que no diga lo que la Biblia nunca quiso decir. Y ahí en las redes sociales anda un señor que dice que él tuvo que abandonar a su familia, incluso hasta abandonó a su esposa porque encontró ese pasaje. Hermanos, cuando el texto dice que el que no aborrece padre, madre, mujer, no está hablando de aborrecer. Ojo con esto, la palabra aborrecer tiene dos conceptos. Número 1, dejar, y número 2, odiar. Cuando Jesús dice que el que no aborrece, está hablando en el sentido de dejar. En otras palabras, señoritas que ya están buscando marido, usted no tiene que vivir con su papá ni con su mamá. Usted tiene que dejar a papá y a mamá, irse a vivir con su esposa. No están de acuerdo, pero bueno, es lo que la Biblia está diciendo, que el que no deja, el que no aborrece, en otras palabras, aborrecer de dejar, tiene que dejar a papá y a mamá. Entonces Juan, cuando dice que el que aborrece a su hermano es un homicida, me está hablando en el segundo sentido, que es odiar. En otras palabras, no podemos odiar a ninguna de las personas. Vamos a ir pasando rápidamente con esto. Número 3, esto se pone un poco más interesante. Para que usted entienda perfectamente y predique mejor la Biblia, cada texto, por favor, tiene que ver en qué tiempo le está hablando el texto. Anote, por favor, qué tiempo habla el texto. ¿Por qué? Porque todo versículo de la Biblia se dijo en cierto tiempo. Ejemplo, hay versículos que hablan en el tiempo pasado, versículos que le hablan de tiempo presente y versículos que le hablan de tiempo futuro. Por favor, en el amor de Cristo Jesús, cuando usted lea la Biblia, vea los tiempos, por favor. Vea en qué tiempo le está hablando el texto. Si le habla del tiempo pasado, ¿no será que ese versículo ya se cumplió? ¿No será que se está cumpliendo? ¿O no será que todavía falta que ese texto se cumpla? Entonces, porque la Biblia está dividida en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Y cada texto usted tiene que analizarlo de manera gramatical del tiempo, para que entienda de qué tiempo le está hablando. ¿Ok, hermanos? Porque si no, vamos a terminar diciendo lo que Dios nunca quiso decir. O vamos a pensar que esa profecía no se ha cumplido, cuando esa profecía posiblemente ya se cumplió. ¿Por qué? Por no estudiar en qué tiempo se dijo, si fue en el tiempo pasado, en el tiempo presente, o me habla de un tiempo futuro.
quiero decirle una gran verdad, porque esto no solamente es para los que predicamos. Este consejo puede servir también para todo aquel que canta alabanzas. Y quiero decirle y dejarle esta palabra en su corazón. Lo dije creo que hace un par de días. Hermanos y hermanas, ya lo sabemos que cantar y predicar tiene la misma responsabilidad. No se trata de quién predica más. No se trata de quién da el mensaje más largo. No se trata de quién canta más coros. Se trata de qué tanto estamos viviendo lo que vamos a cantar y lo que vamos a predicar. A Dios no lo vamos a impresionar con un tema de 50 minutos. A Dios lo vamos a impresionar cuando lo poco o lo mucho que predicamos lo ponemos en práctica. A Dios no lo vamos a impresionar con una cadenota de coro que usted hasta morada se ponía. No, a Dios no lo vamos a impresionar con eso. A Dios lo vamos a impresionar cuando entendamos que el apóstol Pablo dijo en la 1 de Corintios que hay que cantar con el entendimiento y hay que cantar también en el Espíritu. ¿Por qué? Porque si usted está en el Espíritu pero no entiende lo que está cantando, entonces ¿en qué estamos? Lo que se canta se tiene que entender. Y por eso se lo dije a usted esta semana que pasó. Por favor, antes de cantar un coro, escríbalo, analícelo, ¿qué tanto lo está viviendo? Porque predicar y cantar tiene la misma responsabilidad. Paso en este bendito lugar a predicar algo que no vivo, un hipócrita más. Sube usted a cantar algo que usted no vive, otra hipócrita más. Por eso es que lo que se canta y lo que se predica se tiene que poner en práctica. Ok. Hay una pregunta que usted debe de hacerse, hermano predicador, y esa pregunta quiero que se la lleve en su corazón. Pregunta que usted debería de hacerse antes de predicar ese mensaje. Y la pregunta es, ¿por qué voy a predicar este mensaje? Esto es para todos nosotros. ¿Por qué vamos a predicar este mensaje? ¿Por qué? Si usted no se responde a esa pregunta, no está preparado para la siguiente pregunta. Si usted no se responde la primera pregunta, que por qué voy a predicar este mensaje, no está apto para escuchar o seguir a la siguiente pregunta. Primero necesita responderse la primera pregunta. Y la primera pregunta antes de predicar debería de ser, ¿por qué voy a predicar este mensaje? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias a Dios ahorita mi hija está predicando. Todos estos consejos se los estoy compartiendo. ¿Por qué? Porque ella no puede venir, papá, quiero predicar un tema. Sí, pero ¿qué vas a predicar? Porque si no sabe ni qué va a predicar, entonces no podemos seguir también a lo siguiente. Yo necesito saber por qué voy a predicar este mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto es lo que nos ha pasado a la mayoría de predicadores, que nunca nos cuestionamos a nosotros mismos en preguntarnos por qué lo vamos a predicar. ¿Por qué? Porque déjeme que le diga unas grandes verdades. Hay formas de predicar un tema y usted ya lo sabe. Una de las formas de que por qué es, ¿por qué debería de hacerme esa pregunta? Porque como yo perfectamente como predicador sé si el tema lo voy a predicar a propósito o con propósito. Y eso usted lo sabe. Usted lo sabe. ¿Cierto o no cierto? Yo lo sé. Y todo predicador lo sabe. Entonces esa pregunta debería de hacérmela: ¿por qué voy a predicar este mensaje? ¿Lo voy a hacer a propósito o lo voy a hacer con propósito? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando el tema va con propósito, o sea, el propósito debería ser de que la iglesia aprenda, que la iglesia sea restaurada, que la iglesia sea edificada, que la iglesia sea reprendida, etcétera, etcétera. Eso es con propósito. Pero cuando el tema es a propósito, es porque como yo lo vi a usted, agarra ahora el mensaje y le doy a usted. Pero yo creo que las cosas no funcionan así. Porque lo que se va a resaltar en este predicador en ese momento va a ser una chispa de hipocresía.
¿Por qué de hipocresía? Porque tuvo los suficientes pantalones para ir a la casa del hermano o a la casa de la hermana y decirle todo lo malo que éste estaba haciendo, pero por falta de valentía. Y una persona que no tiene la valentía es característica de una persona que no tiene el Espíritu Santo. Grite, brinque, salte, patalee, diga lo que usted quiera. Pero en la primera carta, segunda carta a Timoteo, dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿cómo se caracteriza un predicador? Porque tiene valor. Pero el valor no es de gritarlo. El valor se refleja cuando vamos cara a cara y le decimos la verdad a esta persona. Pero cuando se conoce a la persona. Ahora, si usted no conoce a la persona, déle, hermanos. O si es un charlatán que públicamente hace sus payasadas en el teléfono, pues agárrelo públicamente, hasta con nombre y apellido, porque están llevando a miles de personas al infierno. Pero estamos hablando de los hermanos de los cuales convivimos, nos sentamos, nos damos un abrazo, y algo otros más Judas hasta un beso se quisieran dar, y le falta un poquito para darse ese beso, pero ve que su hermano está haciendo cosas malas y no se atreve a ir a decir. Si no, agarra el micrófono, agarra la Biblia, y todavía el muy mentiroso dice: cuando yo estaba estudiando esta palabra, sentía que el Espíritu Santo, y este es el tema que el Señor me reveló, hermanos. Aparte de hipócrita, mentiroso. Aparte de hipócrita, mentiroso. Ahora, pastor, ¿y usted no lo ha hecho? ¿Quién no lo hizo, hermanos? Si usted preguntara, pastor, ¿cuántas veces lo hizo? Yo soy el primero que levanto la mano. Pero ¿cuándo lo hicimos? En un tiempo de inmadurez espiritual. ¿Cierto o no cierto, hermano? Porque reconocemos que fuimos inmaduros en algunas áreas. Yo lo hice, usted lo hizo. El problema es que si lo hicimos, que de ese error que cometimos ganemos experiencia. ¿Cierto o no cierto? Los errores que cometemos en la vida, ¿para qué tendrían que ser? Para que crezcamos. Como dijo Pablo en Filipenses 1:12, las cosas que a mí me pasaron me sirvió más bien para el crecimiento del evangelio. El problema es que seguimos con gente inmadura. De que hay gente, bueno, no sé si aquí, pero hay predicadores que solo están esperando, que incluso ellos mismos lo dicen: espérese que me den el tiempo para predicar, espérese que me den el tiempo, espérense. Par de chichicúas, hijas del diablo, ¿por qué no va con su compañero? Y hasta abrir, espérese que me den el tiempo, van a ver. Mano Luis, ¿cuándo me va para predicar? Es que ya quiero. Ahí no está, ahí estamos mal. Entonces, vuelvo a repetirle, creo que en un dado tiempo todos cometimos ese error, porque todos llegamos a estar inmaduros espirituales, de que veíamos al hermano y lo zarandeamos revés y derecho, además, y lo pedacíamos revés y derecho. Pero creo que todos fuimos creciendo y ahora hemos llegado a una madurez que cuando vemos al hermano, vamos y le decimos: mi hermano, esto que usted está haciendo está mal, esto no lo haga, por favor, está mal. Y excelente, ¿verdad que sí, hermano? Ahora, cuando el problema es aquel que usted ya lo reprendió, ese no se queda así. Ese solo está esperando una para luego darle también a usted. Inmadurez espiritual, hermanos. Entonces, esa es la pregunta que yo debería de hacerme: ¿por qué voy a predicar ese tema? ¿Lo voy a predicar a propósito o lo voy a predicar con propósito? ¿Se recuerda que dice Filipenses 1:15? Algunos, a la verdad, dice Pablo, predican a Cristo por contienda, otros por pleito, otros por añadir aflicciones a mis prisiones, dice Pablo. Otros lo hacen de mala gana, pero algunos, dice Pablo, lo hacemos de buena voluntad, sabiendo que fuimos puestos para defensa del evangelio. Hermanos, y eso está profetizado, de que hay gente que en lugar de animar al hermano que está todo quebrantado, le terminan de añadir más aflicciones a las prisiones. Eso es lo que Pablo dice. Ejemplo, se enferma el hermano porque está haciendo las cosas bien. ¿Y cuántos hermanos ahorita tienen una llaga en la pata que ni se le cura? ¿No será que maldición tiene usted, hermano? Más le están añadiendo aflicción. Hermano, en vez de llegar y preguntar qué está pasando aquí, pero todo eso está profetizado. Entonces la pregunta que yo debería de hacerme es: ¿por qué voy a predicar este mensaje? 2, ¿voy a restaurar a mi hermano o lo voy a terminar de pisotear más? ¿Qué voy a hacer con ese mensaje? ¿Qué voy a hacer con ese mensaje? ¿Restaurar
o terminar de destruir? ¿Verdad que es una pregunta bien importante que deberíamos de hacer? ¿Sabía usted que nuestra boca tiene tanto poder como para dar vida y como también tiene poder para matar? Tanto así que Romanos 3:13 dice que en la boca de muchos hay veneno de culebra. Entonces, son preguntas básicas, hermano, pero pasemos a otra pregunta, Y la pregunta otra que debería de hacerme es: ¿qué es lo que voy a predicar? ¿Qué voy a predicar? Fíjese, hermanos, que si usted no sabe responderse esa pregunta, va a ser un chirmol, una ensalada de versículos, porque nunca se supo responder qué voy a predicar, de qué voy a hablar. Escucha a los predicadores que no saben ni lo que van a predicar, escúchenlos en los altares. Yo no voy a señalar a ninguno, solamente les voy a dar un tip para que ustedes los identifiquen si son predicadores que estudian o son de esos predicadores que nada más agarran y hacen y deshacen. Pero cuando un hombre de Dios, hermanos, es de Dios, él se pregunta y dice: ¿qué voy a predicar? O sea, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de la oración, voy a hablar del ayuno, voy a hablar de santidad, voy a hablar de justicia, voy a hablar de perfección. ¿De qué voy a hablar? Pero cuando el siervo no se hace esa pregunta, empieza hablando de la oración y termina hablando que se fueron para la playa a bañar. Y hizo un chirmol en su mensaje porque nunca supo ni qué iba a predicar. Empezó hablando de que sigan la paz con todo y terminó, hermanos, hablando cosas que ni él mismo entiende lo que. ¿Por qué? Porque este cristiano nunca tuvo una definición en pensar y en preguntarse: ¿qué es lo que voy a predicar? Hermanos, si usted va a predicar de la oración, suficiente que agarre unos 10 versículos que hable de la oración y es más que suficiente. No necesita, hermano, pero el problema es, bueno, eso nos pasa a todos cuando no estudiamos. Yo reconozco que cuando no estudié, a veces reviso los mensajes de que antes predicaba cuando empecé. Hermano, soy chirmol, hermano. Parece ceviche esa cosa. Camarón, cangrejo, pulpo, tomate, cebolla, esto y el otro. De todo, hermano. Y ahora yo mismo digo: sí que predicaba, pero predicaba, hermano. Lo importante que predicaba, hermano. ¿Pero por qué? Porque nunca tuvimos una instrucción, nunca tuvimos un estudio o alguien que nos guiara, que nos dijera: mire, hermano, así se hacen las cosas, así se estudia, así se lee, así se traza un mensaje, así se predica. Nunca lo tuvimos, hermano. Si no fue hasta hoy que nosotros pues nos hemos propuesto a aprender un poquito más, y de lo poquito que aprendemos es lo poquito que vamos enseñando también nosotros. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Que si usted mañana, si hace la pregunta de qué va a predicar, usted se va a centrar en lo que va a predicar. Va a empezar hablando de una cosa y termina hablando de esa cosa. Pero cuando no, hermano, meten que la oración, que metieron el ayuno, que metieron que ahí andaban viendo las nalgas en la calle, y que las 12 uvas a las 12 de la noche, y que hasta un vaso de ponche. Pero y por esa razón es que cuando se dan cuenta, pasaron 45 minutos y todavía me salen con el cuento: este fue el pequeño mensaje que les prediqué. Qué bonito es cuando usted se centra en un mensaje y se enfatiza en la palabra y enfatiza en lo que usted va a predicar. Hermanos, es una belleza. Si usted se da cuenta, en el capítulo 5 de Mateo, Jesús habló del adulterio, después habló del perdón, después habló de la ley, después habló de todo. Pero mire cómo Jesús se centraba en los mensajes. Hablaba de una cosa y se centraba en lo que nosotros no. Queremos agarrar la Biblia de pasta a pasta y hasta que ya no, ahí dejémosle, hermanos.
Bueno, sería, pero usted mismo lo está diciendo, que es un mensaje vago. Pero usted mismo lo dijo. Pero usted mismo dio la respuesta, es un mensaje vago. Ahí está. Ahí está. Entonces, yo creo que ya no podría responderle porque usted mismo se dio la respuesta. Porque en la gramática, en la hermenéutica, vimos que está el tema enfático, el ilativo, el doctrinal, ¿cierto? Entonces, y está el sermón vago, que el sermón vago es un chirmol de todo y nunca hubo una concentración en cierta palabra. Ahora, yo no quiero justificar a un lado ni hacerme al otro lado, pero por eso Jesús nunca iba caminando y predicando. Él se paraba a centrarse en un mensaje y se iba y se centraba en otro mensaje y se iba y se centraba en otro mensaje. Y si cree que estoy equivocado, leamos ya todo el capítulo 5 de Mateo. Para eso es esta enseñanza, para que ellos aprendan de que tenemos que ser personas, como dice 1 Corintios capítulo 14 versículo 40, decentemente y en orden. O sea, ser ordenados. Que si empecé trazando un tema, ahora que la gente no lo escuchó, ahora, como le digo, hermano, yo por eso esa idea, yo lo felicito a ustedes y no me estoy oponiendo a eso. Pero ¿por qué cree que yo casi no agarro la bocina? O sea, no me da el impulso, y el día que lo haga lo voy a hacer, pero quiero centrarme en un solo lugar. ¿Por qué? Porque siento que si voy caminando, un par de palabras nada más escuchó aquel, otro poco de palabras aquel, y eso no le estoy diciendo que no lo haga, hágalo. Pero Jesús no lo hacía. Él se centraba en un mensaje, después iba a otro lugar y se centraba en otro mensaje, iba en otro lugar y se centraba en otro mensaje. ¿Para qué? Para que el que empezaba escuchando, lo terminaba escuchando el mismo mensaje. Él hacía. Por eso les digo, o sea, los hermanos que lo hagan, pero si algún día queremos, o sea, ejemplo, va, todos ellos son ciegos, perros mudos, y le pegué, le dije que era un perro mudo, pero como me fui caminando y ya más adelante ya expliqué quién era ese, pero aquel nada más se quedó con el perro mudo, ahí lo dejé. ¿Por qué? Porque nunca empecé y nunca terminé. Entonces, los hermanos que lo hagan, al final, si ellos creen que están bien, yo en eso no me opongo, porque al final he entendido también que unas 5 palabras que una persona escuche, 5 palabras pueden ser más que suficiente para que esa persona cambie, se arrepienta y le pida perdón a Dios. Pero aquí en lo que estamos en esto es que están los sermones vagos. Y hermano Rudy, qué bueno que nos recordó eso del sermón vago, que el sermón vago es que se agarra un poquito de cada cosa y se habla de todo y después ya no haya ni cómo salir. Y el problema, como dice Eclesiastés capítulo 5, que en la mucha palabrería no falta el pecado. ¿Por qué después terminó diciendo hasta cosas que no tenía que decir? Porque le agarró una wiri y terminó hasta diciendo lo que no tenía que decir. El problema es que, hermanos, como que los van corriendo, como decía mi mamá, vas a ir a la tienda como que tuvieras una brasa, ya sabes dónde. Y eso significa, y hay hermanos, yo los miro que el hermano está ahí, que lo va, no hombre, hermano, espérese, hombre, no corra, vaya despacio, predicando la palabra, tirando la semilla. Nunca va a ver usted,
Recuerda que nosotros somos comparados como el pescador y ¿qué más? Como el sembrador. Cuando vamos sembrando, ¿cómo vamos? Espacio, espacio. Imagine usted sembrando ahí, no va a ser nada bueno. No, tranquilo, vaya predicando, nadie lo está corriendo. Por eso pídale permiso a su esposa para que ella sepa que usted a predicar fue y no lo esté llamando a cada rato. No, tranquilo, vaya predicando, vaya predicando. Igual cuando vamos a pescar, despacito tiramos a veces en un puesto tiramos la atarraya y nos metemos ahí a cuevear. En un pedacito tardamos hasta media hora. Así somos los predicadores. Tranquilo, no vaya corriendo, hombre. O muy aparte cuando usted explica que va a ser un tema doctrinal. ¿Cuál es el tema doctrinal? Los más conocidos, requisitos para entrar al reino de los cielos. Es obvio que ahí no va a hablar de una sola cosa, sino está formando una doctrina. Paso número 1, acepta a Cristo. Paso número 2, bautízate. Paso número 3, Santa Cena. Paso número 4, vivamos en santidad. Y pero ¿me entiende? Fue un tema doctrinal, o sea, es una doctrina que forma para poder llevar a la gente al reino de los cielos. Porque yo creo que no es para justificar, pero deberían ya los hermanos ya de poner cartas en el asunto. De hecho, ahorita en enero vamos a empezar nuevamente las clases, solo que va a ser en Escuintla, no sé cuántos se van a ir conmigo. Allá hay un buen grupo de hermanos que quieren allá, todos los lunes de 6 de la tarde a 9 de la noche, allá vamos a empezar. Pero si eso es algo que se nos dijo, que el discípulo tiene que ser discípulo, discipulador, ¿verdad, hermanos? Enseñar lo que nosotros ya aprendimos. No, definitivamente. Pasemos a otro punto porque se nos está yendo ya el tiempo. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos estas preguntas y la pregunta es, ¿qué voy a predicar? Por favor, hermano predicador, usted ya sabe que esa pregunta, si no se la responde, usted no está bueno para predicar. Tiene que responderse esa pregunta. Es más, si quiere mañana llegar conmigo, decirme, pastor, quiero que usted me enseñe a trazar un tema ejemplo. Hoy con mi hija en un ratito trazamos unos temas así, porque hermanos, para mí trazar un mensaje es lo más fácil que existe. Lo que a mí me cuesta es qué es lo que Dios quiere que yo, eso es lo que a mí me cuesta, que Dios me haga sentir cuál es el mensaje. Entonces, pero si usted mañana viene y dice, pastor, quiero que usted me enseñe a cómo trazar un tema, ok, o quiero trazar un tema, yo la primera pregunta que le voy a hacer a usted, ¿de qué quiere predicar? Pues no sé, pues yo tampoco le voy a enseñar. No, ¿de qué quiere predicar? Pues fíjese, pastor, que la verdad quisiera hablar un tema de los ángeles, de arcángeles, serafines. Pues vamos con y vamos a empezar a buscar. No, fíjese que quiero hablar de la santidad, o quiero hablar de, no sé, hermano, hay miles y miles de temas de los cuales podemos hablar. ¿Verdad que sí, hermano? El problema es que a veces por no estudiar estamos como aquellos padres
o como aquellas madres huevonas que por estar en el teléfono, sopa maruchá para el desayuno, sopa maruchá para el almuerzo y sopa maruchá para la cena. Y no es porque no tenga que darle de comer a sus hijos, lo que no tiene es tiempo para cocinarle, aunque sí tiene, pero como es haragana, hay un par de huevos, y aunque en el refrigerador tenga una libra de carne que hasta puro chocobanano está allá, pero como es haragana, por estar en el teléfono no la descongela para dar. Y eso nos puede pasar a nosotros los predicadores. Podemos estar toda la semana repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo, pero la pregunta aquí es: ¿qué tanto estoy estudiando? Se lo dije esta semana que pasó, y ojalá esto nos sirva para todos, porque incluso se los dije, yo hasta el día de hoy no he escuchado un predicador aquí, al menos que lo haya hecho cuando yo no esté, que nos hable un tema, por ejemplo, directamente de la fe. Se lo decía, que la fe es lo que más necesitamos ahorita, porque ¿de qué sirve conocimiento si la fe está baja en nosotros? Y así sucesivamente hay temas que los necesitamos en la iglesia, temas que los necesitamos. Entonces, mis hermanos, es de que si usted se hace esa pregunta y se la responde, ¿qué voy a predicar? Pasemos a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta que ahora me tendría que hacer yo es: ¿qué tanto estoy viviendo lo que voy a predicar? ¿Qué tanto estoy viviendo lo que voy a predicar? Ahí se nos va a ir complicando un poquito más el asunto, porque todos quieren predicar y todos quieren agarrar la Biblia al revés y derecho. Excelente. Pero después que usted se haga esa pregunta de qué voy a predicar, y ya usted ya dijo, no, pues voy a predicar de la oración, voy a hablar del ayuno, voy a hablar de la perseverancia, o voy a hablar de congregarme, o no sé de qué voy a hablar. Entonces aquí es donde la otra pregunta me va a confrontar, porque me tengo que preguntar y preguntarme a mí mismo y decirme a mí mismo: Rivas, ¿qué tanto estás viviendo lo que vas a predicar? Ahora, no se preocupe, porque a usted le ha pasado, posiblemente a mí me ha pasado, que lo que vamos a predicar no lo estamos viviendo. Pero ¿qué tenemos que hacer en ese momento? No lo estoy viviendo, pero desde ahora empiezo a vivir esa palabra. Porque desde el momento que vamos a predicar un mensaje, los ojos de las personas se desconcentran de un lado para concentrarse en usted que predicó esa palabra. Entonces, ¿por qué cree que muchos ministros no predican ciertos temas? No, es que no lo estoy viviendo. Pero se le hace más fácil seguir de cobarde y no vivir esa palabra, a ponerse a la línea y vivir esa palabra y predicar esa palabra. Porque se lo voy a volver a repetir: el éxito de un predicador, de una persona que canta, no está en exponer un tema de 45 minutos, sino el éxito más grande que este predicador va a tener es que lo que predicó o lo que escuchó lo ponga en práctica. Ese es el éxito. Ese es el éxito que él va a lograr. Y creo que cuando Dios termina siendo honrado por nosotros, no es a la hora que predicamos, sino que cuando Dios se siente honrado, es a la hora que nosotros practicamos lo que predicamos. Ahí creo que ya estoy, y estoy seguro que es ahí donde Dios se siente honrado. ¿Por qué? Porque hay uno que se llama diablo, que el Señor lo reprenda, y este es enemigo de la verdad. Y él no tanto le huye a la verdad que predicamos, él le huye a la verdad que nosotros vivimos. ¿Acaso no se presentaba? Mira, sí, ves a mi siervo Job, sí, claro, sí, sí está. Es que eso es lo que a mí me interesa, que la verdad que sale de la boca es la verdad que nosotros practiquemos. Pero no solamente el rato que usted la va a predicar, sino que todo el tiempo que usted va a vivir. Porque hay personas que, por ejemplo, el hermano no ayuna, pero casualmente esa semana sacó sus 2 días de ayuno. Hoy sí voy a hablar del ayuno, pero después vuelve a ayunar hasta cuando vuelva a hacer erupción el volcán. Si no, no ayuna. Entonces, no, hermano, si vamos a predicar ese tema, es porque desde entonces me voy a comprometer y voy a vivir esa palabra. Y lastimosamente hay muchas personas que se les hace más fácil no predicar ese mensaje porque no lo está viviendo, y seguir siendo el mismo ruin o el mismo chambón delante de Dios. Hace unos días me pasó, se los comparto como amigo y como hermano. Estaba predicando un tema al respecto de la desobediencia de los hijos hacia los padres. Y yo estaba dándole que cuánto hijo rebelde prefiere echarle recarga al teléfono, prefiere darle a su novia, al amante, cuestión, etcétera, etcétera, y no regalarle 50 o 100 pesos a su mamá.
Y predicando estaba ese mensaje, pero yo sentía que esa palabra me estaba golpeando a mí mismo, porque tenía como 2 meses que no le había regalado nada a mi mamá. Y yo entre más predicaba sentía que esa palabra no iba para allá, sino se regresaba y se regresaba y se regresaba. Tanto así, ¿sabe qué hice? Cerré la Biblia, dejé de predicar y me vine para la casa. Dije yo, no, ¿para qué voy a estar predicando eso si esa palabra es para mí? Agarro, le llamo a mi mamá, le mando su ofrendita. Ahora sí, al siguiente día a predicar con toda solvencia. ¿Por qué? Porque hay un acusador que nos acusa. Man, yo no sé si el diablo lo acusa a usted en su mente. ¿Por qué estás predicando eso si no lo vivís? ¿Por qué estás hablando eso? Hablando de obediencia en la calle, si usted es un rebelde a la palabra. Ya no ora ni en la mañana ni en el mediodía. Ya no ora nada, hermanos. Y usted hablando de desobediencia. Hermano, yo se los dije la vez pasada. Aquí hay predicadores que el diablo no los ha mandado sin calzoncillo para su casa. No porque sean los supermanes, sino porque alguien está clamando por esos predicadores. Porque si no, hermano, ya el diablo les hubiera pegado una gran zarandeada. Porque son predicadores que no leen, no oran, no ayunan y andan coqueando al diablo allá afuera, hermanos. Y si quiere levante la mano y diga, yo soy ese. No. Qué bueno, gracias a Dios. Recuérdese algo que le voy a decir, hermano. Cada palabra, y eso tiene que llevárselo en su mente, que cada palabra que sale de nuestra boca, cuenta le vamos a entregar a Dios. Cada canto que usted canta le va a entregar cuentas a Dios. Cada palabra que sale de mi boca le voy a entregar cuentas a Dios. Así que, mis hermanos, son consejos bastante básicos. Son consejos bastante básicos para mañana. Y si usted dice, no, hermano, entonces mejor no predico, pues no se preocupe, que también para los cobardes hay infierno. También para los cobardes hay infierno. Siga de cobarde y usted sabe que el infierno le espera. Porque hay gente que dice, no, hermano, no, mejor no canto, mejor no predico. ¿Qué hizo una señora la vez pasada? Bueno, ya no se congrega. Hermanos, esa ocasión yo le dije, hermana, por favor, estudie cada coro que canta. Y si usted cree que lo está viviendo, cántelo. Y si no lo está viviendo, empiece a vivirlo. Nada, dijo, me voy. Dijo, el Riva ya no quiere que nosotros cantemos y que no sé qué. Yo nunca le dije eso. Lo que les voy a volver a repetir es que cada cántico que están cantando, por favor, seamos hacedores de esos cánticos. Vivamos esos cánticos. Porque si no, somos un par de charlatanes más. Somos un par de charlatanes más en el altar, en las calles y donde quiera que andemos. Vamos a ser un par de charlatanes más porque estamos cantando lo que nosotros mismos no queremos vivir. Y creo que las alabanzas, según 31:21 de Deuteronomio, los cánticos que cantamos van a ser testigos en nuestra cara en el día del juicio. Porque cantar y predicar tiene una gran responsabilidad. Vuelvo a repetirle, si usted dice, no, hermano, yo estoy bien así como estoy, pues siga así como está. Pero los inútiles también van para el infierno, porque usted sabe que tiene la capacidad de dar y no lo da. Usted sabe que tiene una gran capacidad para entregársela a Dios y no lo da. Usted es un inútil más dentro de la congregación. ¿Estamos, mis hermanos? Creo que este ha sido el mensaje de hoy, hermanos, una recomendación o consejos. Sí. Por eso estaba levantando la mano a cada rato, ¿verdad? Bueno, entonces, mis hermanos, así que ya tienen un pequeño consejo, ¿verdad? Para que entendamos mejor la Biblia y se nos haga más fácil predicar. Hermano Cristian, pase al frente, por favor. Vamos a